María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Te presenta el santo de hoy, 9 de diciembre, San Juan Diego. San Juan Diego Cuatlatoatzin, de la estirpe indígena nativa, varón provisto de una fe purísima, de humildad y de fervor, que logró que se construyera un santuario en honor a la bienaventurada María Virgen de Guadalupe en la colina de Tepeyac, en la Ciudad de México, lugar donde se le había aparecido la Madre de Dios. Este indio pervive vinculado a la advocación de la Virgen de Guadalupe, que se le apareció haciéndole protagonista de una de las grandes escenas, cuajadas de lirismo, que marca un hito en la historia de las apariciones marianas. En el entorno de la festividad de la Inmaculada Concepción, entre otros, la Iglesia celebra hoy la existencia de Juan Diego, que pervive para siempre vinculado a María, bajo su advocación de la Virgen de Guadalupe. Este santo indígena encarna en sí mismo una de las hermosísimas historias de amor que conmueven poderosamente. Inocencia y dulzura forman una perfecta simbiosis de su vida que instan ciertamente a perseguir la santidad y permiten comprender que pudo ver en él la Reina del Cielo, excelso modelo de virtudes para ser objeto de su decisión. Nació en Cuautitlán, perteneció al reino de Texcoco, regido entonces por los aztecas, hacia el año 1474. Debía llevar escrito en su nombre, que significaba águila que habla, la nobleza de esta majestuosa ave que vuela desafiando a las tempestades, de cara al infinito. Era un indio de la etnia chichimecas, sencillo, lleno de candor, con doblez alguna, de robusta fe, dócil, humilde, obediente y generoso. Un hombre inocente que, cuando conoció a los franciscanos, recibió el agua del bautismo y se abrazó a la fe para siempre, encarnando las enseñanzas que recibía con total fidelidad. Un digno hijo de Dios que no dudaba en recorrer 20 kilómetros todos los sábados y domingos para ir profundizando en la doctrina de la Iglesia y asistir a la Santa Misa. Tuvo la gracia de que su esposa, María Lucía, comprendiera con él su fe. Y ambos, enamorados de la castidad, después de ser bautizados hacia el año 1524 o 1525, determinaron vivir en perfecta continencia. María Lucía murió en 1529 y Juan Diego se fue a vivir con su tío Juan Bernardino, que residía en Tulpetlac, a 14 kilómetros de la iglesia, lo cual suponía acortar al largo camino que solía recorrer para llegar al templo. La Madre de Dios se fijó en este virtuoso indígena para encomendarle una misión. 4 apariciones sellaban la sublime conversación que tuvo lugar entre ella y Juan Diego. Este tenía entonces 57 años, edad avanzada para la época. El sábado 9 de diciembre de 1531 se dirigió a la iglesia. Caminaba descalzo como hacían los de su condición social y se resguardaba del frío con una tilma, una sencilla manta. Cuando bordeaba el Tepeyac, la tierna voz de María llamó su atención dirigiéndose a él en su lengua náhuatl. Juanito, Juan Dieguito, ascendió a la cumbre y ella le dijo que era la perfecta siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios. Además, le encomendó que rogase al obispo Juan de Zumárraga que erigiese allí mismo una iglesia. Juan Diego obedeció, fue en busca del prelado y afrontó pacientemente todas las dificultades que le pusieron para hablar con él,
que no fueron pocas. Al transmitirle el hecho sobrenatural y el mensaje recibido, el obispo reaccionó con total incredulidad. Juan Diego volvió al lugar al día siguiente y expuso a la Virgen lo sucedido, sugiriéndole humildemente la elección de otra persona más notable que él, que se consideraba un pobre hombrecillo. Pero María insistió. Claro que podía elegir entre otros muchos, pero tenía que ser él quien transmitiera al obispo su voluntad. Y bien, de nuevo dile, de qué modo yo, personalmente, la siempre Virgen Santa María, yo, que soy la Madre de Dios, te mando. El 12 de diciembre, diligentemente, una vez más, fue a entrevistarse con el obispo. Este le rogó que mostrase lo que estaba diciendo. Apenado, Juan Diego regresó a su casa y halló casi moribundo a su tío, quien le pedía que fuese a la capital para traer un sacerdote que le diese una última bendición. Sin detenerse, acudió presto a cumplir con este acto caritativo. Saliendo hacia Tlatelolco, pensó que no era momento para encontrarse con la Virgen y que ella entendería su apremio. Ya le daría cuenta de lo sucedido más tarde. Y así, tras esta brevísima resolución, tomó otro camino. Pero María le abordó en el sendero, y Juan Diego, impresionado y arrepentido, con toda sencillez extendió su angustia y el motivo que le indujo a actuar de ese modo. La madre le consoló, le animó y le aseguró que su tío sanaría, y así fue. Por lo demás, enterada del empecinamiento del obispo y de la petición, indicó a Juan Diego que subiera a la colina para recoger flores y entregárselas a ella. En el lugar señalado no brotaban flores, pero Juan Diego creyó, obedeciendo, y bajó después con un frondoso ramo que portó en su tilma. La Virgen lo tomó entre sus manos y nuevamente depositó las flores en él. Era la señal esperada, la respuesta que venciera la resistencia que acompañaba a la incredulidad. Más tarde, cuando el candoroso indio logró ser recibido por el obispo, al desprender la tilma, se pudo comprobar que la imagen de la Virgen de Guadalupe había quedado impregnada en ella con bellísimos colores. A la vista del prodigio, el obispo creyó, se arrepintió y cumplió la voluntad de María. Juan Diego legó sus pertenencias a su tío y se trasladó a vivir en una humilde casa al lado del templo. Consagró su vida a la oración, a la penitencia y a difundir el milagro entre la gente. Se ocupaba del mantenimiento de la capilla primigenia, dedicada a la Virgen de Guadalupe, y de recibir a los numerosos peregrinos que acudían a ella. Murió el 30 de mayo de 1548 con fama de santidad, dejando plasmada la aureola de su santidad no solo en México, sino en el mundo entero, que consigue aclamando en este confidente de la Dulce Señora del Tepeyac, como lo denomina Juan Pablo II. Fue él, precisamente, quien confirmó su culto el 6 de mayo de 1990 y lo canonizó el 31 de julio del 2002.